Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Como de costumbre, voy a pedir que quiten el sonido de los móviles y así no nos molestan durante la presentación. Hoy presentamos la obra El médico hereje de José Luis Corral y para empezar quería agradecer, como suelo hacerlo, a Banco Madrid, que es quien patrocina nuestras actividades, a Bodegas Murviedro, que eh, nos da el vino que tomaremos luego cuando acabemos, a la editorial Planeta por editar esta obra, a Josepa Sensi, que nos acompaña hoy aquí en la mesa, a José Luis Corral, al autor de esta obra, por escribirla y por deleitarnos siempre con sus letras y con su presencia, y a todos ustedes por asistir esta tarde aquí. Bien, quería empezar presentando a Josep, que lo conocéis la mayoría de vosotros, pero bueno, por si alguno no lo conoce, Josep pues es médico, como el principal personaje de esta obra, es doctor en medicina, de hecho, y es novelista histórico, es escritor en general, ha escrito numerosos relatos y algunos de ellos premiados. De hecho, recibió el segundo premio del concurso de relato corto histórico de esta casa, del Museo Liber, y ha sido por otra parte, jurado en el premio de relato corto, no el mismo año que recibió el premio, dicho sea de paso. Y bueno, y es un colaborador de esta casa y es una de las personas que nos acompaña a menudo en esta mesa. José Luis Corral, bien, también lo conocerán la mayoría de ustedes, pero bueno, voy a recordarles quién es. Bien, hay una prestigiosa revista francesa de historia que ha dicho que es uno de los historiadores más relevantes a nivel internacional españoles. Yo añadiría que es uno de los historiadores más relevantes a nivel nacional también de este país, y además pronto nos lo volverá a demostrar con la historia de la Corona de Aragón que va a editar y que también presentaremos aquí. José Luis Corral ha colaborado con la mayoría de los periódicos de ámbito nacional españoles, salvo los deportivos, quiero decir, los periódicos todos andarás, ¿sí? Bueno, para los que leen Marca y el As y estas cosas, pues no, pero los otros sí. Y con la mayoría de los periódicos relevantes, imagino en Aragón, no soy especialista, pero creo que sí. Y ha escrito numerosas novelas históricas, muchas de ellas las hemos presentado aquí porque además somos viejos amigos, nos conocemos ya desde hace años, y con Antonio Penades pues hemos presentado muchas aquí. Y entre ellas pues El Salón Dorado, que fue de 1996, que es cuando empezaste tu andadura con la novela histórica, ¿no? Y bien, luego pues El invierno de la corona, El Cid, Trafalgar, Numancia, El número de Dios, Independencia, Fulcanelli, Fátima, La prisionera de Roma, El códice peregrino. Muchas las hemos presentado aquí y bueno, y me he dejado. Pero también él aúna su calidad como he dicho antes, de novelista con la de historiador, con la de catedrático de historia medieval, y por lo tanto escribe ensayos. Ha colaborado, escribe artículos en revistas de divulgación, artículos en revistas científicas y ensayos científicos, entre los que está, pues antes lo hablábamos, creo que con Gabriel, o que estaba la historia de España, o
la historia de España, una historia de España de 2008 que para mí es una de las historias de España que vale la pena leer porque, bueno, pues porque está vista desde un punto de vista no tan visceral como otras, un punto de vista mucho más sosegado, cosa que es difícil en este país de costumbres, bueno, donde normalmente nuestra historia la suelen escribir los británicos, los anglosajones, porque ellos lo pueden ver desde un punto de vista pues externo. Y también ha escrito pues historia contada de Aragón, mitos y leyendas de Aragón, y La Torre y el Caballero, el ocaso de los feudales, historia universal de la pena de muerte, taller de historia, el oficio que amamos, una breve historia del temple. Y bueno, pues hoy estamos aquí para, bueno, ha colaborado también con el cine, con Ridley Scott, ha sido asesor de Ridley Scott y bueno, no para, porque bueno, yo conozco su agenda, queríamos haber presentado esto mucho antes y no para ni de colaboraciones, de conferencias, etcétera. Hoy estamos aquí para presentar El médico hereje, que es su última novela, aunque salió ya en diciembre o por ahí, o en noviembre, sí. La íbamos a presentar en noviembre, pero coincidía justo que presentábamos a Juan Bolea el mismo día y no hubo manera. Y en esta novela pues narra la vida de Miguel Servet, de un médico aragonés que, bueno, pues que nació en Aragón, pero que vivió buena parte de su vida en Francia y que acabó su vida en Ginebra, en Suiza. Bien, Jesús de Nazaret predicó sus enseñanzas, en el antiguo Israel y diversos de sus seguidores plasmaron esas enseñanzas en lo que llamamos los evangelios, en este caso los evangelios digamos que fueron aceptados como canónicos, fueron los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque existen toda una serie de evangelios llamados apócrifos, que fueron los que no fueron aceptados como evangelios válidos para la Iglesia. En sucesivos concilios estos evangelios fueron apartados. A la vez, sus seguidores, los apóstoles y otros seguidores, fueron expandiendo la palabra de Jesús y la doctrina de Jesús. Sin embargo, no existía en origen una iglesia con una jerarquía y con una organización como la que conocemos hoy y como la que se conoce desde hace más de un milenio. Fue a partir de el reinado, del emperador Constantino, cuando en el 313 proclama el Edicto de Milán, cuando acepta la libertad de culto en el imperio, no como se cree a menudo se cree que Constantino lo que hace es convertir el cristianismo en religión oficial, ¿no? Él no hizo eso, él lo que hizo fue proclamar la libertad de culto. Él había vivido él se había criado bajo la religión de Sol Invicto y bueno, en un momento dado, después de la batalla del Puente Milvio, él acepta el cristianismo y bueno, en principio al final de su vida fue bautizado. Y entonces permite que cualquier religión sea procesada en el imperio, lo cual, bueno, pues era una gran muestra de tolerancia. Fue Teodosio, que este ya era menos tolerante, el que en el 380 en el Edicto de Tesalónica convierte el cristianismo en religión de Estado. Y a partir de ahí
cambia totalmente el cristianismo, porque se crea una jerarquía, se crea, digamos que pasa a ser una religión temporal a la vez que espiritual. Y eso es criticado por una gran parte de los cristianos y no es aceptado por una gran parte de los cristianos. Y a partir de ahí, la palabra original de Jesús de Nazaret es interpretada, aparte de en los escritos originales que han sido aceptados por los sucesivos concilios y por la Iglesia ya oficial, por los llamados padres de la Iglesia. Hay muchos padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia latina se consideran San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Jerónimo, aunque, bueno, pues hay muchos más que dan lugar a lo que se llama la patrística, es decir, toda una serie de escritos que, bueno, pues que lo que hacen es interpretar. Es como la sunna para los musulmanes, pues nosotros tenemos la patrística, bueno, es la interpretación de la doctrina original. Todo esto lo que da lugar es a los herejes. ¿Y qué son los herejes? Pues en origen, hereje viene del griego de airesis, que significaba elección libre, o venía de tomar algo. El verbo era tomar algo, pero tomar en el sentido también de tomar posición por algo. Y el hairetikos era el que elegía libremente algo. Pero en griego tardío pasa a significar el que un hombre bueno, pues pase a formar parte de una facción o tome posición por algo. Por ejemplo, en las carreras de carros bizantinos, los que eran parte del equipo de los verdes o de los azules eran los hairetikoi de esa facción. Y eso es muy interesante porque al principio no tenía un significado religioso. Pero pasa a denominarse heréticos a los que no están de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia oficial. Con lo cual, porque, bueno, muchos creen que se han desviado de las enseñanzas originales de Jesucristo. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a haber persecuciones, pero de momento no son persecuciones oficiales. La Iglesia no persigue oficialmente, pero sí que hay persecuciones, bueno, luchas privadas en Alejandría, por ejemplo, hay persecución, hay luchas entre facciones, entre diversos sectores de creencias del cristianismo. Pero a partir de ahí, como hay una iglesia oficial, pues aparecen y se dictaminan en los diversos concilios, se determina que hay que tal tendencia o tal otra es una herejía. Y aparecen muchas herejías como las que ven aquí, y estos solo son unos ejemplos. Herejías hay muchísimas más. Pero, bueno, aquí hay algunas de las principales y otras que son más bien anecdóticas, pero para que vean unos ejemplos de lo que son las herejías. Las herejías, en general, algunas fueron tan importantes que dieron lugar a lo que se llamó el gran cisma de Occidente o de Oriente, depende del punto de vista, porque los griegos consideran que los cismáticos somos los occidentales y viceversa, lo cual dio lugar a la Iglesia ortodoxa, ortodoxos, los que practican la vía recta, frente a los católicos, que era toda la parte de Occidente, de lo que era el Imperio Romano de Occidente. Bien, en general, ¿por qué había estas herejías? Básicamente por dos razones. Una, por cuestiones
de discusión sobre la Trinidad, sobre la identidad de Jesús, si Jesús era hijo de Dios y tenía la misma naturaleza que Dios o parecida a Dios, y si la Trinidad eran tres personas en una o era una persona en tres. Bueno, parece una tontería a veces, pero se ha matado mucha gente por estas cuestiones y ha habido unas discusiones teológicas tremendas por esto, y a veces discusiones semánticas por una letra, pero una letra que podía cambiar todo el significado de un dogma. Y la otra cuestión que probablemente sí que debería, en principio tiene más calado, era por las cuestiones de la riqueza de la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia. Es decir, porque la mayoría de muchas de estas herejías lo que buscaban era volver a la Iglesia primitiva, a la pobreza de la Iglesia primitiva. Es decir, si Jesús dijo, vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme, pues era incompatible con estos prelados que vivían en la riqueza y que comían en exceso, mientras que estaban rodeados de pobreza. Y así pues se crea la Inquisición Pontificia en 1261, el Papa Gregorio IX, y crea. Ya había existido una Inquisición previa, pero bueno, de menor calado, pero la Inquisición Pontificia, la que conocemos como la Inquisición en general, se crea en este momento, y son las órdenes mendicantes principalmente las que se dedican a aplicarla, y en particular la de los dominicos, creada por Fray Domingo de Guzmán, Santo Domingo. Y en este momento lo que le da es el poder de aplicar la fuerza coercitiva contra aquellos que no están de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia. Pero digamos que les permite juzgarlos, les permite aplicarles el tormento, pero es después el brazo secular quien acaba el trabajo sucio. Es decir, quienes acaban quemando no es la Iglesia oficialmente, sino que es el poder político. Sin embargo, en el siglo XV, hacia 1451, Gutenberg en Mayenza, en Estrasburgo empieza, pero en Mayenza es donde de verdad inventa la imprenta. Y claro, a partir de la invención de la imprenta, lo que hay es una expansión tremenda del conocimiento. Es decir, hasta entonces no se podía traducir, en general, bueno, pues no sé, la Biblia no se traducía y la misa se hacía en latín, con lo cual pues no se podía. Las discusiones teológicas en general estaban limitadas a aquellos que tenían conocimientos bastante amplios, y eso pues limitaba las posibilidades de herejía. A partir de este momento, fíjense la expansión de los libros publicados, que además se hace mención en la novela, la expansión de los libros publicados. Aquí vemos en el siglo XV más de 200 millones en el siglo XVI. Es enorme. Por lo cual la circulación del conocimiento en Europa es inmensa y además se abarata tremendamente, con lo cual muchas más clases sociales pueden acceder al conocimiento. Y eso permite que mucha más gente pueda escribir y pueda transmitir sus ideas. En este contexto es cuando nace la Reforma. Y es Martín Lutero, aunque hay precedentes, pero digamos que principalmente es Martín Lutero en 1517 quien proclama sus 95 tesis, y cuando se considera que empieza oficialmente la Reforma propiamente dicha, y a partir de ahí pues hay otro cisma en la Iglesia, y sobre todo en el imperio de Carlos V, pues empieza sobre todo en Alemania a haber
estados que se separan de, bueno, pues de la ortodoxia católica y por razones religiosas, pero también muchas veces por razones políticas. Y Juan Calvino, que es de París, de los alrededores de París, pero empieza después a predicar su doctrina en Suiza. Juan Calvino, que aparecerá aquí, no voy a ahondar en ello porque no te quiero chafar, que esta vez he visto tu PowerPoint y como siempre te chafo esta vez. Y en este contexto es donde aparece Miguel Servet, el médico del que se habla aquí, pero que no solo es médico, que es un humanista, y donde aparecen personas que quieren ir más allá, que lo que quieren es una libertad de pensamiento mucho más amplia, porque el problema que tienen muchos de los reformadores es que vuelven a caer en un dogmatismo y en una falta de tolerancia muy similar a la de la Iglesia Católica, y que ese es el gran problema del que les van a hablar mis compañeros de mesa. Y aquí lo dejo y le cedo la palabra. Sí. A ver, voy a poner el vídeo. Esa iba luego. No he sido yo. Por una vez y sin que sirva de precedente, voy a hacer un PowerPoint. La verdad es que lo que es un placer es estar entre dos historiadores de verdad. Del mismo modo que el que estudia gestión hospitalaria y está detrás de una mesa en un despacho dirigiendo el hospital, yo no soy capaz de llamarle médico, aunque sí licenciado en medicina, o que uno no es filósofo por ser licenciado en filosofía, no sé yo si es correcto decir que todo licenciado en historia es historiador, tanto el que se limita a repetirte lo que otros han escrito, como los que hunden las narices en papiros, hablan lenguas muertas, traducen, y cuando procede se ensucian las rodillas en un campo arqueológico. Entonces, por suerte, hoy tenemos a dos historiadores de los que pueden hacer que ames la historia. Yo lo que voy a venderos es que compréis los libros de Corral, pero como yo soy incapaz de tener un discurso coherente, ni siquiera con un PowerPoint, intentaré dar tantas vueltas como sea posible. Bueno, por cierto, el cartelito del arqueólogo Pitufo está en alemán porque evidentemente es Korfmann en Hattushas. Sí, los hititas. Y digo lo de amar la historia porque quizá muchos de mis compañeros de instituto hubieran amado mucho más la historia si en vez de tener la profesora que teníamos, que era algo así, y con una biblioteca igual de actualizada, hubiéramos tenido a alguien que nos hubiera explicado de verdad lo que era amar la historia, pero no sé por qué nunca contrataron a esta arqueóloga, ni mucho menos a esta. Y yo quería traer notas, porque yo en el fondo tengo una enorme envidia por la erudición, y traer las notas es una muestra de erudición, porque primero hay que escribirlas, pero estaba leyendo la novela de José Luis Corral y empiezo a leer esto. El juez de pelo blanco era incapaz de pronunciar un discurso coherente si no leía. Aquel tipo era un perfecto imbécil, incapaz de expresar oralmente una sola idea si no la había escrito previamente. Dada su incapacidad y su incompetencia, si no leían lo que decían, estaban perdidos. Yo ya me he acojonado. Si empiezo aquí a leer las notas, menuda opinión se va a llevar de mí. Así es que voy a montar un PowerPoint que de esto en la novela no dice nada. Y la novela empieza bien. Esto encarecerá la edición y la retrasará unos días, quizá un par de semanas, dijo Arnullet, siempre preocupado por el dinero como todo editor. Bien, lo entendemos, lo queremos, esta novela nos va a gustar. Pero bueno, hablemos en serio, ¿de qué va la novela? Pues esta misma tarde, sin ir más lejos, hablando con un colega de profesión,
sobre Miguel Servet, que es a lo que nos dedicamos normalmente los médicos cuando nos aburrimos, me ha soltado todos los tópicos sobre Miguel Servet. Y digo, pues sí, es verdad, es increíble, pero se sigue creyendo sobre Miguel Servet lo mismo que yo creía cuando me hablaron de él en el colegio. Y es que lo que me dijeron de Miguel Servet en el colegio era esto, que Miguel Servet, o Serveto, como aparece ahí, porque al fin y al cabo era aragonés, había descubierto la circulación de la sangre. En realidad es la circulación pulmonar. La circulación de la sangre se conoce desde tiempo inmemorial y no recuerdo en qué papiro egipcio dice que el corazón a través del pulso habla con todos los órganos. Pero cómo circula es lo que necesitaba ser revisado. Galeno era el Jesús de Nazaret de los médicos y era tan indiscutible como él, y contradecirlo era igual de herético. Insistía en que la sangre se formaba en el hígado. Llegaba a la mitad derecha del corazón, atravesaba el tabique por poros y llegaba al corazón izquierdo, donde se transformaba en el espíritu. Pues no, mira por dónde, eso era un poco imposible de demostrar. Entonces, Miguel Servet fue el primero, luego diremos que no, pero da igual, que describe la circulación pulmonar de la sangre, que es la que completa el circuito, en 1533. Pero es curioso, porque en todo el mundo se dice que el descubridor de la circulación pulmonar es William Harvey, Sir William, que no solo lo describió en 1616, sino que, por si os cabe alguna duda, he puesto las fechas. Harvey nació cuando Servet llevaba 25 años muerto. ¿Qué pasa? Que Servet cometió el error de describir la circulación de la sangre en un texto de teología, que además fue condenado por herético y quemado. Entonces no tuvo la difusión que merecía. O quizás sí, y quizá Harvey lo había leído. Eso no lo sabremos nunca. De hecho, el compañero ha dicho, ¡oh, Miguel Servet es la leche! Si hubiera sido inglés, seguro que lo conocería todo el mundo. Pues sí, solo que el inglés se llamaba William Harvey. Aunque en realidad el primero en describir la circulación pulmonar de la sangre es Ibn Nafis, el que muchos dicen que era un médico egipcio. En realidad era Damasceno, aunque sí que murió en Egipto, y allí publicó un libro llamado Comentario de la anatomía del canon de Avicena. Si Servet tuvo acceso o no al libro de Ibn Nafis, lo mismo, nunca lo sabremos, porque el único ejemplar superviviente del Ibn Nafis estaba donde menos os lo podéis imaginar, como la carta escondida de Poe. El único ejemplar superviviente de la anatomía del canon de Avicena estaba en el lugar más lógico para un texto escrito en árabe en Egipto, en la Biblioteca del Estado de Prusia en Berlín, donde la podía leer cualquiera que supiera árabe clásico y le interesara eso. Casualmente lo descubrió, bueno, el libro estaba, pero el texto clave lo descubrió un médico egipcio, el doctor Al-Alawi, que en 1929 estaba en Berlín estudiando medicina clásica árabe. ¿Dónde va un árabe a estudiar medicina árabe? Evidentemente a Berlín. Y el texto que se encontró el doctor Al-Alawi es ni más ni menos que este, que coincide casi palabra por palabra con lo que escribe Miguel Serveto en su Cristianismo y Restitutio. La sangre de la cámara derecha del corazón debe llegar a la cámara izquierda, pero no hay una vía directa entre ambas. El grueso septo cardíaco no está perforado y no tiene poros visibles, como alguna gente piensa, ni invisibles, como pensaba Galeno. La sangre de la cámara derecha fluye a través de la vena arteriosa, es como él llama la arteria pulmonar, hasta los pulmones, donde se distribuye a través de su parénquima, se mezcla con el aire, pasa a la arteria venosa y alcanza la cámara izquierda del corazón, y allí forma el espíritu vital. Pero bueno, como este libro estuvo perdido hasta inicios del siglo XX, y además el autor era moro, podemos seguir presumiendo de que un español fue el primero en describir la circulación de la sangre. Y además, aragonés, que no solo era médico, era un hombre del Renacimiento, en el doble sentido de la palabra, porque nació en él. Fijaos, si miráis las fechas, que nace en 1511, estudia griego y hebreo, lo que llamaríamos las lenguas bíblicas, con 14 añitos, luego estudia Derecho, Teología, publica su primer texto teológico con 20 años, estudia Matemáticas, Anatomía, Astrología, porque forma parte del hombre del Renacimiento descubrir el cielo, Dios y el hombre. Y cuando se doctora en medicina lo hace a una edad que incluso para la época era bastante tardía, tiene 29 años. Sin embargo, en el colegio solo nos hablaron de médico y de la circulación de la sangre. Nadie nunca nos dijo
qué había pasado con sus escritos teológicos, quizá por si acaso nos gustaban, porque todos estuvimos en el colegio con el tío Paco. Y nos dijeron muchísimas tonterías sobre Servet. No lo quemaron por descubrir la circulación de la sangre. No. No lo persiguió la Inquisición española. Bueno, sí, aquí no estaba bien visto, pero la persecución importante no fue esa. Que hoy mismo me han dicho, lo quemó la Inquisición, ¿verdad? No. Fue perseguido por los católicos franceses en un proceso que deberéis leer en el libro, por supuesto, no voy a hacer spoiler y no os lo voy a contar, pero lo quemaron los calvinistas. Porque aquí hay que ser más papista que el Papa, y los más papistas, curiosamente, resultaron ser los protestantes. A veces que estoy un poco harto de la leyenda negra, entendedlo, me molesta un poco. Y el calvinismo era un sector radical del protestantismo. De hecho, incluso hoy la mayor parte de los protestantes que siguen la ortodoxia luterana, si se puede llamar ortodoxia al luteranismo, consideran las tesis calvinistas extremas. Por ejemplo, la predestinación, que ya estaba apuntada por Lutero, cuando llegamos a Calvino llega al grado máximo. Las obras no importan, solo la fe. ¿Por qué? No es porque la fe te haga bueno. Es porque Dios, desde mucho antes de que nacieras, ya te ha elegido para la salvación. Y la fe es la prueba de que te salvarás. Ah, tú ya naces condenado. Lo siento. Por lo tanto, ¿para qué voy a dejar de ser hereje? La tengo perdido. Entonces, en este ambiente de absoluta intolerancia religiosa es en el que vivió Miguel Servet. Comentábamos entre pasillos que en Valencia tenemos 2 hospitales dedicados a sendos médicos herejes. Uno de ellos es Arnau de Vilanova, al que se menciona también en la novela. El otro es Lluís Alcañís. Lluís Alcañís no escribió ni siquiera un texto teológico. Escribió un tratado sobre cómo tratar la peste y unas loas en honor de la Virgen María. Pero era descendiente de conversos. Y en algún momento alguien lo acusó de practicar en secreto el judaísmo. Con lo cual en 1506 Lluís Alcañís y su esposa fueron condenados a morir en la hoguera. Esto tiene una pequeña importancia cuando leeréis algunos pasajes del libro que os harán entender el porqué de la importancia de el ser converso, la sospecha de ser judío, pero no tenéis que leer el libro. Y voy a dar otro circunloquio. Hay 2 formas de escribir novela. Una es investigar, la otra esperar a que llegue la inspiración. Y por algún extraño motivo la segunda no suele funcionar. Entonces podemos tener un par de extremos. A la izquierda, el que parece un venerable académico, es un venerable académico. Es Pierre Grimal, famoso latinista y mitólogo. A la derecha, el que tiene cara de lelo, efectivamente, es Dan Brown. Pero yo siempre os digo que quien busque solo belleza formal debe leer poesía. Quien solo busque historia debe leer divulgación, cuando su nivel se lo permita, pasar al ensayo, cuando su nivel se lo permita, pasar a la literatura científica. Pero, de vez en cuando me desdigo, ¿se puede aprender historia con una novela? ¿O la novela puede tener alguna función para la divulgación de la historia? Pues bueno, todo debe tener un medio y 2 extremos. Porque siguiendo con el orden de las fotos, Pierre Grimal escribió Memorias de Agripina, que es posible una de las novelas más aburridas de la historia de la literatura. Por el contrario, Dan Brown escribió lo que escribió Dan Brown, que no necesitaba grandes dosis de erudición y de hecho creo que ni siquiera miró un mapa, porque situar una prisión francesa en Andorra. Pero siempre hay dentro de lo tolerable tanto literatura que carga el peso en la belleza. Si la escribe un poeta tendrás una novela de gran carga poética. Y por el contrario, el ejemplo es Harold Lamb, que tenía un destacado interés enciclopedista y docente. Y la belleza de Harold Lamb, Ciro el Grande, es bastante menor que la de Antonio Sarabia. De hecho, hasta la portada es un himno a la belleza. Es el hoplita caído del templo de Alcea. Pero la historia, tal y como nos la enseñan, tiene unas pequeñas limitaciones. La primera es que no cabe en el currículum académico. No te lo pueden explicar todo. Pero aún así tenemos el problema de la etnocentricidad y de la ideología. La etnocentricidad es evidente. Seguro que en el siglo XVI, mientras el emperador Carlos
aplastaba a los protestantes a caballo y se dejaba retratar para una marca de coñac, en ese mismo momento miles de negros morían en una guerra entre reyes negros en el centro de África, de los cuales no nos ha importado nunca nada, pese a que derramaron tanta sangre y sufrieron del mismo modo. Pero incluso en un sitio tan pequeño como es nuestra querida Piel de Toro, podemos encontrarnos con estas cosas. Ahora que está de moda criticar la autonomía, los planes de estudio autonómicos, y que alguna exfumadora del socialismo tiene que hacer vigentes sus pasiones y la firmeza de sus votos siendo más centralista que los centralistas, quizá valga la pena recordar, pues bueno, estos dos hombres tienen dos cosas en común. La primera es que los dos se llaman Alfonso, y la segunda es que los dos eran sabios. Pero a mí en mi infancia me dedicaron un día entero en historia, un día entero en lengua y literatura, un día entero en ciencias sociales, a hablarme de Alfonso X el Sabio. Y ni siquiera me mencionaron a Alfonso el Magnánimo. He elegido estas dos fotos por aquello de que nuestro invitado y escritor es aragonés y un experto en historia de Aragón. Que cuando dices, a mí me gusta la historia de Aragón, y dicen, ¿lo cual? Y ya siguiendo con los Alfonsos, cuando dábamos la Reconquista, nos machacaron durante una semana con las epopeyas de Alfonso el Emperador. Pero ni siquiera mencionaron a Alfonso el Batallador, que hizo algo de tan poca importancia como conquistar él solo casi todo lo que llamamos Aragón. Y dejando ya en paz a los Alfonsos por cambiar de nombre, se acercaba el fin de la Reconquista y nos machacaron durante varios días consecutivos con los logros finales, el empujón final de la Reconquista de Fernando III el Santo. Y a mí, que soy valenciano y vivo en Valencia, ni siquiera me mencionaron a Jaime I, que no solo fue un rey conquistador más o menos de la misma época, sino que creó el primer tratado moderno de derecho internacional, el Consolat de Mar, reformó los ayuntamientos, creó las bases del Estado federal y convirtió un reino en una de las grandes potencias del Mediterráneo. Pero ¿para qué me iban a hablar de Fernando de Aragón? Y si esto pasa con Aragón, dejemos ya en paz Aragón, todos hemos visto bustos de Augusto, todos hemos visto bustos de Julio César, pero poca gente, fuera de estos sacrosantos muros, sabría reconocer el busto del emperador Juliano. Entonces, ¿puede la novela ayudarnos en algo? Pues depende, pero tal vez sí. Porque, y estos son libros de mi biblioteca, yo primero conocí a Juliano el Apóstata a través de Gore Vidal. Y después me fui a la librería Crisol, con I, ya extinta, no confundir con la librería Cresol, afortunadamente aún abierta, y busqué esto, los discursos de Juliano. Entonces, tal vez, si queremos saber algo de la corona de Aragón, haya que leer alguna novela, y quizá ello nos entusiasme, quizá ello nos haga amar la historia, que es lo que tienen en común el historiador, el novelista, y quizá querramos descubrir un poco más. Porque a José Luis Corral es el escritor de novelas. Entonces, ¿debe un escritor escribir novelas? Yo lo agradezco. Porque, en primer lugar, estoy seguro de que sus novelas no me van a mentir. Insisto, para leer solo historia, por favor, leed divulgación. Pero todo escritor tiene una responsabilidad. Y yo sé que no voy a aprender mentiras con un libro escrito por un historiador, lo cual puede ser de agradecer. Y quizá para conocer la decadencia de la corona de Aragón deba leer El invierno de la corona. O quizá descubra con el Cid que no tenía dos hijas llamadas Doña Elvira y Doña Sol, sino Cristina y María, y que además tenía un hijo, que no sé por qué no se menciona en ninguna parte, y lo de la batalla después de muerto también hay que verlo. O quizá, la última, la única que no está en cursiva, para descubrir que me han contado muchas tonterías sobre Miguel Servet, aprender un poco sobre él. Y si luego quiero saber más, buscar otras fuentes, quizás sea buena idea escribir una buena novela y leerla sobre el médico hereje, sobre Miguel Servet, donde me digan qué pasó en el Delfinado, en qué circunstancias se llevó a cabo el juicio por parte de la Inquisición francesa,
qué curioso castigo se le dio en su ausencia. Y quizás sepamos por qué fue a parar a Ginebra, cuando era evidente que Calvino le tenía ganas. Calvino y Servet tuvieron una amarga discusión teológica en la que se refutaron recíprocamente. Y en la novela no hay buenos y malos, hay malos y peores. Porque si los papistas son pésimos, los calvinistas no se quedan atrás. De hecho, algunos personajes pueden parecer caricaturas, pero es que a Calvino es imposible caricaturizarlo, porque es una caricatura de sí mismo. De hecho, los guiñoles del Canal Plus son más serios que Calvino. Y Calvino le tenía ganas a Servet. ¿Por qué fue a parar Servet a Ginebra, donde sabía que le tenían ganas? Podemos saberlo. Podemos leer la Wikipedia, pero esto posiblemente sea más serio y más entretenido. Porque no hay nada de malo en disfrutar leyendo una buena novela. Aprender no tiene por qué ser de rodillas, brazos en cruz, 2 tomos de una enciclopedia escolar en cada brazo y sufriendo mientras un profesor te obliga a decir la fotosíntesis. Las plantas hacen la foto... No hay nada de malo. La historia no tiene por qué ser horrible. Y lo digo porque Corral es este, pero también es este. Porque realmente el ser escritor de novela puede ayudar a otra cosa, y es a que los tratados de divulgación sean leíbles. Os puedo decir que yo tengo un particular cariño a la breve historia de la Orden del Temple, que es un texto ameno, y en que otras cosas te desmonta algunas patrañas sobre los templarios, que si los pactos secretos con los musulmanes, que si los planos de las pirámides que luego usamos en las catedrales y demás estupideces por el estilo. Entonces podemos disfrutar de unas novelas con rigor de historia y de una historia con amenidad de novela, que no es nada malo. Y para saber quién es Miguel Servet, aparte de leer la novela, hay un gran resumen de solo unas pocas líneas. La del humanista francés Sébastien de Chatillon, que dijo: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre. Bueno, buenas tardes. Normalmente suelo hablar de pie, pero como está aquí esto un poco, estoy yo tan bien visto, pues hablaré sentado, si ustedes me lo permiten. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Museo Liber por invitarme a presentar esta novela. Debería haber sido en el mes de noviembre cuando salió, pero bueno, aunque tarde siempre está bien. Gracias, Alejandro, por tu amabilidad y por tu hospitalidad. Gracias, Josep, por esta magnífica presentación, por no haber leído nada, te lo agradezco muchísimo, y por haberme hecho caso. A esa... Yo también tenía aquí apuntadas unas cosas, no las voy a sacar, para no contradecirme a mí mismo en la novela. Muchas gracias porque es una presentación brillante, hermosísima, entusiasta, y que me ha gustado muchísimo. Enhorabuena y muchas gracias. No. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en la presentación de esta novela. A Antonio, a viejo amigo también y colega en el arte de escribir, a Gabriel, al cual he presentado una novela en Zaragoza y que lo leo con fruición, y por supuesto a Santiago Posteguillo, el gran maestro de la novela histórica española. Bueno, a todos ustedes también, claro, y sobre todo. ¿Cómo surge esta novela? ¿Cómo surge El médico hereje? Yo normalmente suelo planificar con bastante tiempo, con mucho tiempo, mis novelas, y esta está planificada desde el año 2003. Les cuento muy rápidamente. Ese año me invitaron a participar en unos cursos, impartir unas conferencias, unas lecciones de historia medieval en la Universidad de Friburgo. Ya saben ustedes que hay 2 Friburgo, el Friburgo suizo y el Friburgo alemán. Bueno, eran en el Friburgo de Suiza. El avión me dejó en Ginebra, faltaban unas horas para coger el tren, hay 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, hasta Friburgo desde Ginebra, y se me ocurrió ir a visitar el lugar donde habían quemado a Miguel Servet. Yo soy aragonés, yo nací en Daroca, Miguel Servet era aragonés, nació en Villanueva de Sigena, y bueno, pues quizá por eso de la tierra, por el colega, el amigo en la distancia,
el hombre que, como tú has dicho muy bien, apenas había pasado a la historia de España porque fue un médico quemado por los herejes calvinistas en Ginebra y que había descubierto la circulación pulmonar de la sangre, y poco más. Esa leyenda negra a veces no nos la merecemos, pero casi nos la hemos ganado a pulso, ¿no? Cuando desde este país no sabemos responder con criterios científicos y con criterios, evidentemente, de excelencia en todos los niveles, pues a las manipulaciones y malversaciones de nuestra historia, de nuestros personajes que se ha hecho desde fuera. También a veces tenemos esa culpa, ¿no?, por nuestra parte. Bueno, yo visité el lugar donde habían quemado a Miguel Servet. Pensaba encontrarme con un gran monumento. Yo había visto en algunas fotografías un monumento que hay en Annemasse, una pequeña localidad francesa justo antes de Ginebra, nada más pasar la frontera de Suiza con Francia, está esta pequeña localidad, donde en el año 1911, y por suscripción popular, el pueblo de Annemasse, el último pueblo donde pasó Servet la última noche antes de ir a Ginebra, le levantaron, le erigieron una estatua de bronce de tamaño algo mayor que el natural, un poquito mayor que el natural. Estatua de bronce, por cierto, que los nazis fundieron durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial, y que después, en 1948, la gente de Annemasse volvió a pagar esa estatua, puesto que afortunadamente, aunque se había fundido, se había destruido la estatua, se conservaba el molde. O sea que Servet fue destruido 3 veces. La primera, en efigie por los católicos, que lo quemaron en efigie, en junio de 1553. Él ya se había escapado, no lo encontraban, pero lo condenaron a muerte y lo quemaron en efigie en la Plaza Mayor de Viena del Ródano. La segunda, claro, la terrible, en carne y hueso, en Ginebra, los calvinistas. Y la tercera, los nazis, o sea que en la estatua de bronce, ¿no? Yo no sé si ha habido alguna persona en el mundo que haya sido quemada en efigie de cartón, en carne y hueso y destruida en bronce. Aquel monumento, aquel pequeño monolito dedicado a Miguel Servet en Ginebra, era una pequeña lápida con una serie de placas donde había algunas leyendas en francés. Una de ellas decía, por ejemplo, pues Miguel Servet, médico aragonés, apóstol de la libertad de conciencia y cosas por el estilo. Pero el monolito era muy modesto y estaba efectivamente en el Alto de Champel. En el siglo XVI era una colina a unos 3,5 kilómetros del casco antiguo de Ginebra, del casco medieval, diríamos, de Ginebra. Ahora es un barrio moderno dentro de la gran ciudad que es Ginebra, ¿no? Bueno, yo encontré por cierto, no estaba prácticamente indicado en ningún sitio, ¿no? Encontré aquel lugar y allí, no sé, sentí algo raro, ¿no? En aquel mismo lugar, aunque obviamente había cambiado muchísimo, este médico aragonés fue quemado. ¿Y por qué fue quemado, no? ¿Y qué lleva a un ser humano ahora, en el siglo XXI, o hace unos siglos, en el siglo XVI, a quemar a otro, a condenar a muerte a otro, en virtud de qué? ¿De qué creencias, de qué ideas? Si es que hay ideas, como decía Sebastián Castillo, para matar a una persona, intentando matar a una idea. Bueno, así es como empezó mi relación más directa con Miguel Servet. Una relación que ya se concretó hace un par de años con la decisión de escribir esta novela. Por cierto, el Concejo de Ginebra, el año 2011, con motivo del 5º centenario del nacimiento de Miguel Servet, levantó un magnífico monumento en el lugar donde antes estaba esa modesta lápida. Miguel Servet es un hereje, claro, en la definición estupenda que ha hecho Alejandro por ese recorrido desde los evangelios hasta el propio Miguel Servet. Es un hereje, es un hombre que rompe dogmas y que va contra el dogma. Estas personas y estos personajes aparecen muy de vez en cuando en la historia. No sé si una vez en cada siglo, una vez cada 50 años o cada generación, pero muy pocas veces aparecen personajes de la trascendencia intelectual y de la trascendencia política que tiene Miguel Servet. Pero como en este país somos como somos, somos un país muy raro, y en esto somos iguales todos, Los castellano-leoneses celebran el día de su comunidad en una derrota. 23 de abril, la derrota de los comuneros por las tropas del emperador Carlos, en Viñalar, ¿no? Los catalanes celebran su diada el 11 de septiembre. Otra derrota, ¿no? La derrota de Barcelona, la toma de Barcelona
por las tropas de Felipe V. Aquí en España es más conocido el almirante Nelson, que ganó la batalla de Trafalgar, donde murió, por cierto, que Blas de Lezo, un teniente general de la Marina Española que defendió Cartagena de Indias y que hundió 150 barcos ingleses en la defensa de ese puerto en 1741. Casi nadie conoce a Blas de Lezo en España. Bueno, somos un país raro y a nuestros grandes personajes, cuando los hemos conocido a partir de una manipulación extraordinaria de su figura. El caso, que ha señalado muy bien Josep, de Miguel Servet, conocido de forma tangencial, torticera y con esa manipulación que ha dicho el tío Paco, ¿no? Pues en la época del tío Paco era tan habitual en este país, en España. Así es como a mí se me ocurrió escribir esta novela, estando en el lugar, muy cambiado, como les he dicho, pero en el lugar donde fue quemado Miguel Servet. Yo entonces, hablo del año 2003, conocía muy poco de Miguel Servet. Algo más de la época, por mi profesión de historiador, yo soy medievalista, esta época quedaba fuera. En la Universidad Española, que es un auténtico horror, los compartimentos estancos son prácticamente infranqueables, ¿no? Si eres medievalista no puedes pasar de 1500, como si alguien hubiera aparecido con un cartel en el 1 de enero de 1501 diciendo empieza la Edad Moderna, ¿no? Bueno, y no puedes ir más allá o más abajo del año 476, como si alguien hubiera aparecido el 1 de enero del 476 o 77 diciendo empieza la Edad Media y acaba la Edad Antigua, ¿no? Pero bueno, como la Universidad Española es tan rígida y tan estanca en estos casos, pues no me queda más remedio que asignarme a un área, que es el área de historia medieval. Pero cuando puedo y cuando me dejan, pues me salgo además muy a gusto de la época en la cual se nos encasilla o nos tenemos que autoencasillar en la universidad. El siglo XVI es uno de los siglos quizá más estudiados en la historia de Europa, pero yo creo que peor interpretados. Y me explico, puede parecer pretencioso que un medievalista diga esto, ¿no? Pero me explico. Se habla muy frecuentemente de la brillantez del Renacimiento, y efectivamente el Renacimiento tiene una gran brillantez en algunos aspectos. Tiene una gran brillantez, sobre todo en lo que he llamado el primer Renacimiento, en los aspectos artísticos. Ahí están desde Botticelli y todos los precedentes hasta los tres grandes de principios del siglo XVI, ya muy finales del XV, principios del XVI, ¿no? Miguel Ángel, Leonardo y Rafael Sanzio. Pero Rafael Sanzio decía que el arte medieval era un arte bárbaro, un arte de los godos, el arte gótico. Y en consecuencia todo lo medieval empezó a ser absolutamente despreciado. Pero Miguel Servet no. Miguel Servet tiene una gran capacidad para entender que el conocimiento se transmite a partir del paso intelectual de una generación a otra de esos mismos conocimientos. Y la Edad Media fue una época extraordinaria de transmisión del conocimiento. Lo que pasa es que la fuerza de Rafael y después de Giorgio Vasari, su comentarista de las vidas de los grandes artistas del Renacimiento romano y florentino, fue tan potente que desvirtuó la Edad Media. Bueno, en este Renacimiento, que parece tan brillante y que parece que presenta al hombre en el centro de todas las cosas y que deja de lado, rechaza como una época bárbara, sucia y oscura la Edad Media, es donde aparece Miguel Servet. Un hombre extraordinariamente controvertido y de una personalidad, yo creo como todos nosotros, una personalidad con doble cara, ¿no? Con perfiles muy distintos, incluso tremendamente contradictorios. Yo creo que todos somos contradictorios en nuestros actos en la vida, ¿no? Somos capaces de convertirnos a veces en villanos, a veces en héroes en función de muchas circunstancias. Miguel Servet es un personaje al cual yo me he acercado en esta novela, quizá más que en ninguna otra novela, a partir de su propia configuración como ser humano y su propia configuración desde el punto de vista de la psicología. He de tener algunos libros de psicología para ver de qué iba esta disciplina, ¿verdad? Porque es un hombre, como digo, tremendamente contradictorio. Él es aragonés, nace en Villanueva de Sigena, el apellido, como ha dicho muy bien, el apellido original es Serveto, lo que pasa es que al vivir en Francia se quitó la O para parecer más francés. De hecho, él se nacionalizó, tomó la ciudadanía francesa en la década de 1540. Su padre, Antón Serveto, era un notario real, un hombre importante, tiene una casa magnífica que se ha restaurado hace poco y allí está el Centro de Estudios Servetianos en Villanueva de Sigena, en Los Monegros. Ya
los monegros imprimen cierto carácter, ¿no? En España hay dos desiertos, el desierto de Tabernas, en Almería, y el desierto de los Monegros, en la provincia de Huesca. Por cierto, les recomiendo muy vivamente que pasen un fin de semana en los Monegros. No tengo comisión, pero hay estupendas casas de turismo rural y ustedes verán paisajes absolutamente insospechados. En los Monegros llueve menos, por ejemplo, que en la mayoría del Sáhara, para que se hagan una idea, ¿no? Lo digo por el trasvase del Ebro. Bueno, un territorio durísimo, un territorio seco, un territorio donde se palpa y se siente el silencio y la soledad. Un desierto, una estepa, recorrida por el viento del Ebro, por el viento del Valle del Ebro, y que yo creo que imprime cierto carácter. Pueblos miserables, pueblos muy pobres, un territorio que en el siglo XVI ya estaba prácticamente deforestado. Fíjense, los Monegros hace alusión a unos montes, las colinas de las sierras de Alcubierre y toda esa zona, donde la población de pino negro hasta prácticamente el siglo XV era abundantísima. Lo que pasa es que por muchas razones se deforestó y ahora es un verdadero, un erial, una estepa, un desierto, ¿no? Pero el nombre ya nos habla de los pinos negros, de ese pino tan característico de alguna zona periférica de la cuenca mediterránea. Ahí nace Miguel Servet, de este notario real que vive en Villanueva de Sigena. Alguien ha preguntado, pero bueno, ¿cómo en Villanueva de Sigena, un pueblo tan pequeñito? Villanueva de Sigena debía tener 200 habitantes en el siglo XVI, ¿no? ¿Cómo podía vivir un notario real en este pueblecito? Bueno, es que él trabajaba, el notario, el padre, trabajaba en el monasterio de Sigena, monasterio real, fundado por doña Sancha, por cierto, la madre de Pedro II el Católico, que está enterrado, o que debe estar enterrado en el monasterio de Sigena, doña Sancha, hija del rey de Castilla, esposa de Alfonso II de Aragón y madre de Pedro II el Católico, fundó este monasterio y ella se enterró allí. Y luego su hijo, tras la muerte, como saben ustedes, en la batalla de Muret en 1213, también se enterró en Villanueva de Sigena. Es el único rey, el único, de la corona de Aragón enterrado en Aragón. En la guerra civil, me lo contaban el otro día, que es una anécdota que merece la pena que la escuchen, me contaba el otro día en Villanueva de Sigena hace un mes, cuando presenté la novela en el pueblo natal de Servet, me contaban que en 1936 unos milicianos que venían del frente de Cataluña, saben ustedes que toda esa zona fue el frente aragonés, el frente entre Cataluña y Aragón en la guerra civil, entre la zona de Huesca y el Bajo Aragón, unos milicianos saquearon el monasterio, muy rico, un monasterio real, muy rico, y que lo que hicieron fue vaciar entre otras las tumbas, los sarcófagos del rey Pedro II y de su madre, la reina Sancha de Castilla. Y un señor muy mayor, debía tener más de 90 años, porque me dijo que era un crío y que él lo vio, me contaba cómo los milicianos bailaban con los esqueletos del rey y de la reina. Por cierto, debía ser cierto lo que me contaba el señor, porque me decía, este señor muy mayor, porque me decía que el esqueleto de Pedro II era enorme, y si hacemos caso a las fuentes, Pedro II medía 2 metros. El nombre, Jaime, su hijo, Jaime I el Conquistador, también por lo visto era muy grande. Dicen las crónicas de la época que sobrepasaba en un palmo de altura a todas las demás personas de su época, ¿no? La media de su época. Bueno, pues Pedro II aún era más grande que su hijo, aún era más alto que su hijo. Yo le pregunté qué habían hecho con los huesos, con los esqueletos, y me dijo, por cierto, habrá que excavarlos, ¿no? Los huesos los enterraron los milicianos al lado de la puerta de la iglesia del monasterio de Sigena, que también les recomiendo que lo visiten porque es un monasterio realmente extraordinario, ¿no? Bueno, era un notario real que trabajaba, tenía el despacho en el monasterio, porque el monasterio era tan importante que todos los días había compras, ventas, transmisiones, y por tanto un notario que trabajaba casi y exclusivamente al servicio del monasterio. La casa de Miguel Servet, la casa de su padre en Villanueva de Sigena, es una buena casa, una casa palaciega, aragonesa, la única prácticamente de esa categoría que existe en este pueblo de los Monegros. Obviamente el niño tuvo una buena educación, estudió griego, hebreo, fue paje, secretario de Juan de Quintana, uno de los secretarios del emperador Carlos V de Alemania, el rey primero, Carlos I de España, y por tanto tuvo una formación adecuada para aquel tiempo. Pero ¿por qué un niño de los Monegros, un muchachito
que tiene esa visión del mundo tan limitada por la geografía del terruño, se convierte, a decir de la Iglesia Católica en su tiempo, en el mayor hereje del mundo. ¿Por qué? Probablemente, siendo un niño, Miguel Servet tuvo una experiencia traumática, una experiencia que lo marcará para toda su vida. Un accidente jugando, una caída, probablemente de un árbol, le provocó un desgarro en los testículos. No sabemos hasta qué grado, si perdió los testículos o quedó afectado de alguna forma, pero lo cierto es que no poder practicar el acto sexual, no poder practicar el coito, lo marcó para toda su vida. Y eso lo condicionó extraordinariamente. Y probablemente, yo creo que fue así, lo convirtió en un ser retraído, en un ser un poco ajeno a las cosas del mundo y que se refugió en el estudio, se refugió en la filosofía, en la teología, en la medicina, bueno, en toda una serie de disciplinas que obviamente requerían de soledad, de tiempo, de trabajo de laboratorio o de trabajo de biblioteca. Además es un personaje que tiene un carácter que se nos atribuye a los aragoneses, ¿no? La tozudez, ser tercos, ser tozudos. Como decimos en mi tierra, de forma más popular, ser un cabezón. Recuerden ustedes que todavía en España hay un dicho muy frecuente, que es el permanecer en sus 13. Se dice por Benedicto XIII, el Papa Luna, ¿no? Quedarse, es decir, llevar tu opinión hasta las últimas consecuencias. Ser tercos. Miguel Servet es muy terco en ese sentido. Él, además, tiene una extraordinaria capacidad para enfrentarse con todo el mundo. Pero no porque sea un polemista por naturaleza, que probablemente lo era, sino sobre todo porque él no admite las cosas porque sí, no admite el dogma, no admite que le impongan unas determinadas creencias, unas determinadas formas de comportamiento o unas determinadas ideologías. Y claro, Miguel Servet vive, desarrolla su gran actividad ya como adulto a partir de que Lutero ha pronunciado, ha clavado esas 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y después de que Calvino, con el cual se encuentra durante año y medio, casi 2 años, en el mismo colegio mayor en París, empieza también a ir un poquito más allá, como ha dicho muy bien Josep, un poquito más allá de lo que eran las tesis sobre la concepción de la iglesia, del papado, de la fe, por parte de los luteranos. Bueno, no admite ni el dogma católico, ni el dogma luterano, que lo hay, ni el dogma calvinista, que también lo hay. Y claro, se enfrenta con todo el mundo. Pero es un hombre extraordinariamente hábil para la simulación, para el escapismo y también para saber solventar situaciones comprometidas. Él, por ejemplo, que estudia filosofía y algo de teología en Toulouse, llega a ser perseguido por la Inquisición de Toulouse y tiene que escapar, tiene que huir de Toulouse. Por cierto, en Toulouse había un martirio para los herejes, una condena para los herejes que era tremenda, ¿no? Los metían en una jaula y esa jaula la sumergían en las aguas del Garona. Ahí estaba un rato el hereje y cuando se estaba a punto de ahogar lo sacaban fuera, lo volvían a meter. Bueno, las delicias de la época, ¿no? Miguel Servet se escapa de Toulouse, tiene una vida muy itinerante en la década de los años 30, recae en París. Allí es donde con uno de los grandes médicos de la época, con Vesalio, aprende anatomía, porque por supuesto que la disección de cadáveres estaba prohibida, estaba condenada, pero bueno, muchos médicos para poder estudiar el cuerpo humano diseccionaban cadáveres y algunas autoridades solían hacer la vista gorda, las cosas como son. Estaba prohibido, pero bueno, no pasaba nada. Si uno iba al cementerio, cogía el cadáver de un criminal, de un asesino, y estudiaba, lo diseccionaba allí en el laboratorio y lo diseccionaba para ver cómo funcionaba el cuerpo. Probablemente ahí es donde realmente Miguel Servet se acerca al mundo, al conocimiento físico, a la anatomía del ser humano. Ahí también estudia y da clases de astrología, por cierto, con una suficiencia realmente chulesca, ¿no? Él era un engreído, era un hombre engreído, ufano, de una suficiencia intelectual tremenda, se creía muy superior a cualquier otro en cuanto a retórica y a dialéctica. Bueno, esa contradicción tremenda, ¿no? Un hombre tímido desde el punto de vista físico por ese impedimento que tenía, por ese accidente que había sufrido de pequeño, pero a la vez un hombre engreído y soberbio incluso, intelectualmente.
ahí en París se enfrenta con todos también, se enfrenta con los médicos de París, a los cuales dice que no saben nada, que son unos perfectos ignorantes, escribe un libro sobre los jarabes. Ya saben ustedes la diferencia entre un médico y un cirujano. El médico curaba al estilo de Avicena, antes se sabe también el cano de Insina, de Avicena, curaba mediante medicamentos, mediante pócimas, mediante jarabes. El cirujano estaba en un nivel inferior. De hecho, en algunos lugares el cirujano era equiparable al barbero, que era el que arreglaba pues huesos rotos, fracturas, etcétera, ¿no? Ahí había una cierta diferencia. El médico no se manchaba tanto las manos, el cirujano era el barbero, el que actuaba, digamos, con más a los accidentados que no a los enfermos. Bueno, ahí es donde realmente en París Miguel Servet adquiere una serie de conocimientos que luego le vendrán muy bien en su práctica cotidiana. También se tiene que marchar de París. El Colegio de Médicos lo persigue, le ponen un pleito, el Parlamento lo persigue, se escapa de París, se marcha a Montpellier, donde probablemente se doctora en medicina, y aquí hay una controversia porque no se ha encontrado ni el título de médico ni el examen que hizo. Y Montpellier tiene buenos archivos al respecto, no se ha encontrado, quizá desapareció, lo quemaron, no sé, pero bueno, él vuelve, regresa al centro de Francia, a Viena del Delfinado, ya con el título de médico, y se pone a ejercer con nombre oculto, con nombre también que ha cambiado. En Viena del Delfinado, en Viena del Ródano, cerca de Lyon, él monta una consulta con su título y comienza a atender a los enfermos. Probablemente va a esta ciudad porque en París había conocido al que ahora, hacia 1540-42, es arzobispo de Viena, don Pedro Pamiers. Pedro Pamiers es su gran amigo, se han conocido en París, ha recibido este futuro arzobispo, clases de astrología que daba libremente Miguel Servet, y por lo tanto, con la amistad que tienen, probablemente fue el que lo llamó para que se hiciera médico, para que participara como médico y ejerciera como médico en esta ciudad. Incluso vivirá en el palacio con el arzobispo, en la misma casa del arzobispo. Y Miguel Servet, durante varios años, ejerce de forma callada y muy eficaz su profesión. Incluso Miguel Servet puso en marcha lo que yo he llamado, en alguna entrevista de prensa he dicho, que Miguel Servet fue el verdadero precursor de la moderna seguridad social. ¿Por qué? Porque en 1548 es elegido prior, presidente, digamos hoy en día, ¿verdad?, de la Cofradía de Médicos de San Luca, que era la cofradía que reunía a todos los médicos de la ciudad, y propone, y se aprueba, que todos los médicos de la cofradía, serían unos 15, 20 aproximadamente, en una ciudad como Viena, que tendría en torno a los 20.000, 25.000 habitantes, propone que todos los médicos atiendan gratuitamente y de forma rotativa, por turnos, a todos los enfermos que no puedan pagar la asistencia médica. El pobre de solemnidad que vive en la ciudad y que no puede ir al médico porque hay que pagarle, va a tener que ser atendido gratuitamente, porque evidentemente los médicos están, según sus juramentos de Hipócrates, de Galeno, etcétera, etcétera, están para sanar cuerpos y, por cierto, también almas, de ahí su afición por la teología. Se aprueba esta propuesta de Miguel Servet y se pone, yo creo que es la primera vez, no desconozco la historia de la medicina en toda Europa, pero creo que es la primera vez que una ciudad pone en marcha de una forma absolutamente reglada que todos los médicos tienen que, de forma rotativa y por turnos, asistir a aquellos pacientes pobres que no pueden pagar la atención médica. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de Miguel Servet para un hombre que gana dinero, que tiene la vida resuelta, que ya ha cumplido los 40 años, que es amigo del arzobispo, el gran señor de la ciudad y de toda la zona central del Valle del Ródano, se ponga a escribir, ahí comienza la novela, o a publicar, mejor dicho, a imprimir un libro, Restitución del Cristianismo, que llevaba escribiendo desde hacía 10 años. Un libro demoledor, un libro herético, un libro donde critica todos los postulados del dogma, de los dogmas de católicos, protestantes, calvinistas, luteranos, de todos los reformistas. Un libro que evidentemente lo iba a llevar de momento al Tribunal de la Inquisición, y quién sabe si a la hoguera, ¿no? Él se empeña en editar este libro. Su editor se da cuenta de que es un libro problemático y deciden imprimirlo en un local, en las afueras, en el Burgo, en un bar, en este radio, una casa abandonada de la ciudad
de Viena, allí se ponen a imprimir este libro. Los 3 trabajadores de la imprenta desconocían que estaban imprimiendo. Lo que hacía Servet era componer una plancha, ya había escrito, él la componía, la corregía, se hacía una prueba, la corregía. Recuerden ustedes estas planchas de la primitiva imprenta, también he puesto una imagen de Gutenberg, se había inventado un siglo antes, bueno, inventado, reinventado, ¿no? Los chinos ya imprimían sobre tipos móviles, sobre tipos fijos, no móviles, sobre tipos fijos. Gutenberg adapta la impresión de tipos fijos a tipos móviles, y lo que hace Miguel Servet es controlar la impresión de este libro. Conforme las planchas se van imprimiendo, se van destruyendo, para que no quede constancia más que de los libros impresos. Se hacen entre 800 y 1000 ejemplares, en algunas fuentes habla de 800, en otras de 1000. Miguel Servet en una ocasión dice 800, en otra dice 1000. Era un bestseller para la época, 1000 ejemplares era un número de ejemplares considerable, y se deciden colocarlos en las ferias del libro más importantes de la época, que eran más o menos la de ahora. La feria más importante del siglo XVI en Europa era la Feria del Libro de Frankfurt, como hoy. Bueno, se deciden colocar en la primavera estos libros. Uno de ellos, uno de los ejemplares, le llega a manos de Miguel Servet, a manos de Juan Calvino, en Ginebra, de forma misteriosa. ¿Quién se lo envió? El editor, el propio Miguel Servet, yo creo que el propio Miguel Servet, le envía un libro. Calvino coge ese libro, Restitución del Cristianismo, y se pone a leer. El libro no estaba firmado por nadie, no tenía nombre, no tenía autor. Pero al final, como Miguel Servet era tan soberbio, pone, está aquí en la última página en blanco de la novela, 3 iniciales: M mayúscula, S mayúscula, V mayúscula. MSV. Así es como firma Miguel Servet este libro. ¿Quién es MSV? Calvino lo descubre enseguida. Calvino lo conocía, había estado con él de compañero de colegio casi 2 años en París. Habían tenido una buena trifulca dialéctica. Y algo muy interesante, que yo creo que es el desencadenante de por qué Miguel Servet sale de la sartén para caer en las brasas. Sale de Ginebra para meterse, de Viena para meterse en Ginebra, en la boca del lobo. Como el enfrentamiento entre Calvino y Servet era tan conocido en París, Calvino decidió retar públicamente a un debate sobre sus distintas posiciones teológicas a Miguel Servet en una iglesia de París. Y Miguel Servet no apareció, no fue. Y desapareció de París, huyó de París. Claro, todos creyeron que había tenido miedo a enfrentarse con Calvino. Yo creo que a Miguel Servet, su amigo Pamiers, le dio el chivatazo y le dijo: oigo, no vayas porque te va a pillar la Inquisición, que te están buscando y te van a llevar a la cárcel, ¿no? Bueno, fuera como fuese, ese esperado debate dialéctico, ese combate entre los dos púgiles, jóvenes púgiles de la época, no se produjo. Y esa espinita le quedó clavada, sin duda alguna, a Miguel Servet durante mucho tiempo. En el libro, hace también alguna página, alguna línea al respecto, en el libro de Restitución del Cristianismo, Miguel Servet incluye unos resúmenes de cartas que se había cruzado con Calvino. Las cartas son demoledoras, Calvino, que la puso también, es tratado por Miguel Servet poco menos que como un dominguillo, ¿no? No sabes nada de teología, eres un ignorante, desconoce en profundidad las Sagradas Escrituras. Así es como lo trata Miguel Servet a Calvino. Imagínense el cabrero que llevaba Calvino con Miguel Servet. Claro, cuando Calvino se da cuenta de que el autor de ese libro es Miguel Servet, pone en marcha una trama verdaderamente policíaca, muy astuta, para que Miguel Servet sea denunciado, sea revelada su autoría del libro y sea perseguido por la Inquisición católica, ya que él no lo puede hacer, puesto que está en Ginebra, que lo hagan los católicos. Bueno, ahí hay toda una serie de intriga que es histórica, pero casi policíaca. Miguel Servet es denunciado, la Inquisición católica lo lleva ante el tribunal, ese tribunal de Inquisición compuesto por esos jueces tan curiosos que aparecen en el libro, y se encoa todo un proceso contra Miguel Servet. Ese proceso acaba el 7 de abril de 1553 porque Miguel Servet se escapa de la cárcel. La cárcel era el convento de dominicos de Viena. ¿Quién le abrió la puerta? Lo podemos imaginar, no lo sabemos, lo podemos imaginar. Yo creo que fue un poco a medias el propio arzobispo y probablemente el lugarteniente, el vicebaile de la policía de Viena del Ródano, porque Miguel Servet había curado a su hija, una niñita, que había sido desahuciada por el resto de los médicos, y él le salvó la vida. Probablemente el padre agradecido, que además
segundo jefe de la policía, y el propio arzobispo, que era el gran señor de la ciudad, bueno, se compincharon para que Miguel Servet se pudiera escapar tranquilamente esa madrugada de la cárcel. Y aquí viene lo estupendo para un novelista. Miguel Servet se escapa de la cárcel de dominicos de Viena del Ródano el 7 de abril de 1553 y aparece en Ginebra, en la iglesia de San Jorge, la vieja catedral católica reconvertida en la iglesia principal de los calvinistas, el domingo 13 de agosto de 1553. ¿Qué hizo Miguel Servet durante esos 4 meses y una semana? No lo sabemos. Y digo que es fantástico porque entonces el novelista, el historiador diría, aquí desaparece Servet, aquí aparece Servet. Pero el novelista pues puede imaginar qué ocurrió, qué hizo Miguel Servet durante estos 4 meses y una semana. Y sobre todo, por qué Miguel Servet se presenta el 13 de agosto en Ginebra, sabiendo que iba a ser capturado, evidentemente, y que, como se dice vulgarmente, Calvino se la tenía jurada, nunca mejor dicho, lo de jurada. ¿Por qué aparece allí? ¿Qué le lleva a este hombre? Que él consigue dinero, tenía dinero, su criado le recupera el dinero que tenía depositado en un banco de la época, son muchas monedas de oro, podía haber ido prácticamente o casi prácticamente de la renta el resto de su vida. Se podía haber ido al reino de Nápoles, donde seguramente no hubiera sido perseguido por la Inquisición. Se podía haber ido a Constantinopla, a Estambul. Yo me lo imagino ahí en el siglo XVI viviendo a cuerpo de rey, mejor dicho, a cuerpo de pachá, siendo pues un gran médico con todos sus conocimientos en la corte de los sultanes otomanos, por ejemplo. Pero no, decide ir a la iglesia de San Jorge el domingo 13 de agosto y sentarse en primera fila. Claro, cuando Calvino, que todos los domingos dictaba un sermón en esa iglesia y a esa hora, a mediodía, cuando ve allí a Miguel Servet, que lo reconoce evidentemente, se lleva una sorpresa monumental y ordena que lo apresen. Que lo apresen porque es un hereje, porque critica la Trinidad, porque critica el dogma, porque critica lo que todo el mundo obligatoriamente está obligado, tiene necesariamente que creer, el dogma. Ahí comienza el segundo proceso. En junio, con Servet desaparecido, no sabemos dónde, en la novela se lo cuento, desaparecido por ahí, es quemado en efigie, como os he dicho antes, en Viena del Ródano. En agosto comienza un proceso tremendo contra Miguel Servet. Un proceso que dura varios meses, hasta octubre, en el cual Miguel Servet va escribiendo cartas, se va viendo su deterioro físico, las descripciones que hacen los testigos de cómo estaba Miguel Servet físicamente en septiembre y en octubre sobre todo, es tremendo, ¿no? En Ginebra a partir del 15-20 de septiembre hace frío, mucha humedad, no tenía mantas para protegerse de ese frío en la prisión, la celda estaba realmente llena de porquería y suciedad, se lo comían los insectos, los piojos, las pulgas, los chinches, realmente un despojo de hombre, tenía la ropa roída, rota, apenas recibía alimentación, era un verdadero despojo humano. A pesar de todo, se mantiene en sus 13, con esa terquedad del aragonés, o que nos atribuyen al aragonés, hasta el final. Se podía incluso haber salvado. El propio Calvino, quizá compadecido por el aspecto de este hombre, conforme aparecía cada día en las sesiones del juicio, envía a alguno de sus sicarios para que le diga: sálvate, di que Jesucristo es Dios, que existe la Trinidad, que la Trinidad reconoce la Trinidad, reconoce este dogma. Pero Miguel Servet en absoluto se niega. Y acabo. ¿Y por qué se niega? En Viena del Ródano, no confundir con la Viena de Austria, en Viena Miguel Servet había propuesto esa asistencia sanitaria gratuita a los pobres no por caridad, sino por dignidad, porque todo ser humano era digno, merecía ser atendido de sus enfermedades, de sus dolencias. En Ginebra, en la cárcel de Ginebra, Miguel Servet no renuncia a sus ideas por libertad, porque, como dijo Castiello, como chilló Castiello, o por lo menos dicen que chilló, que gritó el día que condenaron a muerte a Miguel Servet en una votación en el Concejo de Viena, el Concejo de los 200, donde había conseguido Calvino la mayoría para que fuera condenado a muerte Servet. Sebastián Castiello, que era miembro del Partido Libertino, los opositores a Calvino, cuando escucha la sentencia a muerte, grita esa frase terrible, ¿no? Matar a un hombre no es acabar con una doctrina, es matar
a un hombre. Podéis quemar a Miguel Servet, podéis quemar a este hombre, pero desde luego nunca podéis quemar sus ideas. Condenado a muerte, fue conducido a ese alto de Champel, donde yo me encontré con Servet en el año 2003, y fue quemado en la hoguera. Por cierto, para que vean cómo a veces los seres humanos tenemos la maldad ahí anclada en lo más profundo de nuestras entrañas, ¿no? La leña con la que lo quemaron, con la que prepararon la pira funeraria, estaba verde, y además la habían empapado con agua, la habían mojado, para que tardara más tiempo en quemarse y que por tanto el sufrimiento de Servet se prolongara. Y además, y por si fuera poco, rodearon la pira funeraria de todos los libros que pudieron encontrar, todos los ejemplares de sus libros. Durante por lo menos una hora ardió aquella pira, murió Miguel Servet y siguió insistiendo en algo fundamental, ¿no? Que merecía la pena morir por las ideas. Como os he dicho, y acabo de verdad, ocurre esto, personas así aparecen cada mucho tiempo. Cada generación, he dicho antes, cada 50 años, cada 100 años. Probablemente el último que podemos recordar todos haya sido Nelson Mandela, que estuvo 37 años, si no recuerdo mal, por ahí, preso en Ciudad del Cabo, en la prisión aquella de Ciudad del Cabo, defendiendo sus ideas. Probablemente Jesucristo es un personaje de este perfil, chabón de distancias, ¿eh? El propio Mahoma. Mahoma acabó bien, se murió de viejo y anciano en su casa de Medina, ¿no? Pero también fue perseguido en la Meca. Y tantos otros, Giordano Bruno, y tantos herejes o personajes que en su momento han sido considerados herejes, perseguidos, que lo han pasado muy mal, que han estado en la cárcel, que han sido incluso reos de muerte y han sido ejecutados, pero que gracias a ellos ahora tenemos, me estoy cortando, tenemos mayor capacidad de entender la grandeza y la trascendencia del ser humano. Y somos capaces de entender palabras que hace 200, 300, 400, 500 años no se entendían, como respeto, derechos humanos, libertad de opinión, libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Bueno, gracias a ellos, gracias a Jesucristo, al propio Mahoma, salvando las distancias, repito, a Nelson Mandela, a Miguel Servet, a Martin Luther King, personas que han sufrido y que ahora tienen estatuas, monumentos, calles, plazas, avenidas, hospitales, clínicas y algún que otro libro. Nada más, muchas gracias. Perdón, me he extendido demasiado, pero es que me apasiona a veces con... Bueno, nos queda aún un poquito de tiempo para alguna pregunta o alguna intervención. También sobre la corona de Aragón puede ser, o dejamos para... Antonio. Sí, la portada, además dije que la pusieran por ahí, creo que sale en la tercera edición. La portada es un cuadro anónimo de 1498 que se conserva en el Museo de Santo Tomás en el convento de Santo Tomás de Florencia, pero no es la quema de Miguel Servet, es la quema de Savonarola. Es un cuadro anónimo que se pintó justo. Savonarola fue quemado en esta época con dos de sus seguidores, y es el Palacio Vecchio de la señoría de Florencia, la pasarela que construyeron para el catafalco donde fue quemado, y ahí ven ustedes el palo, el mástil, y arriba están pues colgados donde van a ser quemados Savonarola y sus dos compañeros. Sí, con la leña. Bueno, ¿por qué? Pues primero porque me gustó mucho la portada, ¿no? Creo que en la tercera edición por ahí está explicado, pero aquí no lo pusieron, se les olvidó, aquí la tenía que haber puesto a pie, para que no pareciera Miguel Servet quemado en Ginebra, ¿no? Porque Miguel Servet conocía a Savonarola, no conocía personalmente a Savonarola porque murió antes de que él naciera, pero conocía la historia de Savonarola, y lo cita en algún texto. Y cómo Savonarola, tremendamente dogmático, saben ustedes que Savonarola consiguió en Florencia una de las mayores atrocidades contra la historia del arte, que el propio Botticelli quemara cuadros suyos, imagínense, recuerden, el famoso Botticelli, ¿no? El autor de El nacimiento de la primavera, con Venus, etcétera. Botticelli quemó cuadros porque Botticelli se hizo un savonalarista, como se diga,
furibundo. Y Savonarola era un tremendo perseguidor de todo aquello que sonara a paganismo. Y claro, los cuadros de Botticelli son muy paganos en ese sentido, ¿no? O incluso recogen aspectos del paganismo. Bueno, pues imagínense ustedes lo que pasó, que la cantidad de cuadros hermosísimos que ardieron, entre otros, algunos de Botticelli. Y esto lo conocía muy bien, esta historia la conocía muy bien Miguel Servet, ¿no? A mí me parecía que hacer ese guiño entre un hereje como Savonarola, tremendamente intransigente, dogmático, hasta extremos casi calvinistas, ¿no? Está más próximo a Calvino Savonarola que cualquier otro predecesor. Bueno, me parecía un juego divertido. Además, el cuadro es muy interesante. Y luego es que no tenía derechos de autor, la fotografía, con lo cual pues salía gratis, ¿no? También. Pero bueno, es ese guiño a uno de los herejes quemados en Florencia, Savonarola, frente al hereje quemado en Ginebra, Miguel Servet. De ahí la portada. Además me parecía bonita. Resulta curioso que precisamente aquellos que querían reformar la Iglesia acaban siendo más dogmáticos que la propia Iglesia y tan fanáticos o más que la propia Iglesia. Ocurre casi siempre, ¿eh? Yo no creo en los condicionantes históricos ni en las constantes históricas que decía Antonio Vieto, pero sí que hay una serie de aspectos en el comportamiento social de colectivos o de individuos que se suelen repetir, ¿no? Y muchas veces los conversos, los mayores perseguidores de los judíos son los judíos conversos, en ocasiones, ¿no? Bueno, en ese sentido, probablemente el que ha sido o ha pertenecido a un determinado grupo perseguido, minoritario, cuando pasa a formar parte de la mayoría dominante, es el más papista, ¿no? Antes lo he dicho también, Calvino más papista que el Papa, pues efectivamente, ¿no? Sí, pasó con los almohades, los almorávides. Los almorávides efectivamente eran un grupo tremendamente intransigente. Cuando llegan al Andalus y ven los palacios estupendos de los taifas, pues se relajan y hacen lo que criticaban que hacían los reyes de taifas, ¿no? Y luego pasa lo mismo con los almohades y así sucesivamente. Y en todas las culturas suele ocurrir eso, ¿no? Que a veces se predica una idea y cuando ocupas el poder o te estableces en el sistema, pues te conviertes en parte del sistema. Esto en política no pasa, ¿eh? Sí, él cree en Dios fehacientemente, pero no cree en el Dios trinitario, ¿eh? No cree en el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad es el dogma que ha generado más herejes a lo largo de la historia, ¿eh? Antes Alejandro ha puesto una lista de herejes. La mayoría, casi todas, salvo alguna, la mayoría de las herejías son por cuestiones trinitarias. Porque claro, ¿cómo entender? Es complicado, ¿no? ¿Cómo entender para, sobre todo, religiones politeístas y especialmente para las monoteístas como el Islam o como el judaísmo, cómo entender que Jesucristo es, ojo, a la vez Dios e hijo de Dios, pero a la vez tiene dos naturalezas, la humana y la divina, que nace de mujer, pero siendo virgen, de mujer virgen, y muere en la cruz siendo Dios y siendo hombre a la vez. Es difícilmente comprensible. Sí. Bueno, murió en sus creencias, él creía en Dios, pero pensaba que Jesucristo era una persona divina, pero a posteriori, ¿eh? Esa es otra herejía, claro. Sí, me explico. Jesucristo nace hombre, y luego Dios le insufla la divinidad. ¿Me explico? No nace Dios, nace hombre, y nace de mujer, pero luego Dios le insufla, esa es una herejía, ¿eh? Bueno, las herejías tienen a veces matices casi insospechados. Yo escribí una novela, El Salón Dorado, mi primera novela del siglo XI, a mitad del siglo XI, y leí pues mucha literatura bizantina. Y recuerden ustedes esa frase de, estos son disquisiciones bizantinas. Hay, entre el siglo XI sobre todo, X ya, pero entre el siglo XI y el siglo XIV, hay una serie de debates sobre aspectos tan increíbles. Antes habéis hablado de una letra, ¿no? Que, por ejemplo, en griego, si yo digo que Jesucristo es homoousios, estoy diciendo que Jesucristo tiene la misma naturaleza
es de la misma naturaleza que el Padre, que Dios. Por tanto, es Dios. Pero si digo homoousios, una letra más, estoy diciendo que Jesucristo es de parecida naturaleza al Padre, de parecida, similar. Ya no es lo mismo. Lo mismo no es igual que similar, ¿no? Bueno, claro, nosotros, bueno, ya esta gente se dedicaba, pero ojo, centenares y centenares de libros, y de teólogos, y de monjes, y de sacerdotes hablando de esto durante siglos. Ahora nos parece extraño, pero bueno, es igual que en griego, No, filioque es de la filiación del hijo, es emparentado con el hijo. El filioque es y el hijo. En Nicea, sí, antes has puesto el edicto de Milán. En el edicto de Milán, el cristianismo se convierte en religión que se puede practicar libremente, no perseguida, pero no en religión oficial. Luego lo has dicho muy bien, el de Salónica o Tesalónica del 380 con Teodosio, ahí sí que se convierte en religión oficial y única del imperio. En Nicea, en el concilio 325, hay unos debates tremendos. Y la ortodoxia, los guardianes de la ortodoxia, defienden la Trinidad. Y por supuesto, ahí es lo del filioque, lo del credo que decíamos, que Dios Padre, tres personas. Bueno, ese credo se fija en Nicea en el 325. Pero claro, hay una serie de cristianos que hasta entonces no habían tenido un concilio de ese nivel donde se hubiera fijado este dogma, que siguen pensando que Cristo, si ustedes leen los evangelios, los 4 canónicos, no les cuento nada los apócrifos, no verán, nunca verán el credo de Nicea fijado. El credo de Nicea empieza fundamentalmente con las epístolas de Pablo, pero no está en los evangelios. Es más, y esto sí que parece una herejía, si ustedes leen los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, verán que 3 son muy parecidos, casi en algunos casos incluso copian algunos párrafos unos a otros, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. El de San Juan no tiene nada que ver. Y aquí viene la herejía, y que no se asuste nadie, ¿no? El Evangelio de San Juan es más parecido a el Corán de Mahoma que a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque Mahoma lo que copia es el Evangelio, el único que conocía, que era el Evangelio de San Juan. El filioque es y el hijo. El que, la partícula que en latín es i. Entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad. Claro, para un monoteísta radical como Mahoma o como los rabinos judíos, el que haya 3 personas y un solo Dios, de hecho los musulmanes cuando hablan en Andalus, por ejemplo, las crónicas de los cristianos, los llaman los politeístas a los cristianos, porque bueno, no podía ser tres dioses, eran 3 dioses, un solo Dios, un Dios en 3 personas. Ese dogma es muy complicado, pero es un dogma sigue siendo un dogma de la Iglesia Católica, y sigue siendo uno de los dogmas que quizá esté provocando mayor que imposibilita, por ejemplo, el que algunas iglesias separadas retornen al catolicismo. El catolicismo nunca va a renunciar a que Jesucristo es Hijo de Dios y Dios mismo, nunca va a renunciar, porque entonces renuncia al misterio fundamental de la encarnación, y ya se acabó todo, claro, si se renuncia a eso, se ha acabado todo. Pero en fin, la gente hablaba de esto mucho tiempo, era como el fútbol de la época, no había fútbol, pues hablaban de esto. Esto es broma, De todas maneras, los cristianos nestorianos o los cristianos asirios están desapareciendo en Oriente, se los están cargando, así que acabará habiendo unión, desaparición de ciertas iglesias por aniquilación. ¿Alguna? ¿Sí, Tony? Hola. Sobre la Inquisición. La primera vez que me hace... Bueno, tengo algunas cosillas, ¿no? La historia de España, por supuesto, esa historia de España del año 2008. No. Este es el primer libro donde realmente la Inquisición aparece de forma importante, ¿no? Aparecen en algunas de mis novelas, en algunos de mis libros de historia aparecen, por supuesto, también en algunas de mis novelas, en El invierno de la corona, pero bueno, no tengo nada sobre la Inquisición. No me atrae demasiado la Inquisición, como es obvio, ¿no? No me atrae demasiado. Pero bueno, aunque reconozco que una buena novela sobre la Inquisición estaría bien, ¿no? Sí.
lo siento mucho. Bueno, te agradezco la confianza, ¿no? Pero ahora de momento, como he dicho, planifico con mucho tiempo los libros y tengo un par de novelas que no van sobre la Inquisición y un par de libros de historia, para los, pues esto estoy hablando de 3 años, pero a lo mejor, como no tengo pensado la novela de dentro de no sé cuántos años y sigo viviendo, pues a lo mejor voy por la Inquisición, ¿no? Tomaré nota. Por lo menos ya tengo un lector. Ya sé que tengo un lector que en estos tiempos no está mal. No, no, yo soy profesor de historia. No, no. Médico Josep. Ya lo que me faltaba. Me faltaba ser médico e infantico del Pilar en mi pueblo y... Bueno, arqueólogo sí que he sido, pero hasta el año 2000. Luego ya la arqueología es muy complicada, y más ahora que no hay dinero para excavar. Y además cuando se excava algo no se restaura, no se, y se estropea todo, pero hasta el año 2000 sí que excavé bastantes yacimientos de arqueología, en la arqueología medieval, claro, yacimientos medievales. En Daroca, en Trasmoz, en Tarazona, en Aragón, fundamentalmente. Castillos medievales. El problema de la arqueología medieval es que casi siempre salen basureros, es tremendo. Yo me he pasado la vida excavando basureros, estercoleros, es una cosa tremenda. Pero los basureros son el sueño de un arqueólogo. Sí, bueno, pero los basureros medievales no aparecen allí cabezas de Augusto ni cosas de esas, ¿eh? Aparecen... Las cabezas de Augusto no aparecen tampoco así. Bueno, en Tarazona encontramos una vez. Pero... Bueno. En Daroca he excavado, sí. En Daroca excavé en los años 80 y apareció en Alcazaba, lo que es el Castillo Mayor, si ustedes lo conocen, se ve desde la antigua carretera, claro, el autovía no pasa por allí, pero la antigua carretera de Valencia a Zaragoza pasaba por el desvío que le llamamos de Daroca, se ve la gran roca del castillo, ¿no? Y allí excavé hace unos años y tuvimos que parar la excavación porque nos salía un palacio musulmán con vigas de madera, pero no me dieron dinero para restaurar ni para consolidar, entonces no me atreví a seguir porque entonces lo protegimos con arena y demás, y allí está cubierto unas viguerías tremendas con unas yeserías magníficas. Allí están, algún día cuando haya dinero, porque claro, no se puede excavar aquello si no se restaura, si no se perderá todo. Bueno, pues creo que dada la hora voy a anunciar las actividades futuras antes de bajarnos a tomar un vinito. Sí, que la última vez estuviste castigado, que estabas de guardia. Bien, pues el 5 de marzo presentamos El General Maldito de Javier Arias Artacho. Luego el 26 de marzo tenemos una conferencia sobre la batalla de Muret de Sebastián Roa, dentro del ciclo de nuestras batallas olvidadas. Y me ha confirmado, y esperemos que pueda ser, el Gabriel Castelló. Presentaremos su último libro. ¿Podemos decir el título? Princeps. Bueno, yo lo pronuncio a la, ya sabes, a la arcaica, sí. El 9 de abril, entonces, y con el que culmina la trilogía. Y bueno, aún se pueden apuntar al curso que estoy dando sobre la crisis de la República Romana. He dado 3 clases, pero bueno, están en YouTube para los alumnos colgadas. Y luego va a empezar el curso de narrativa, la 9ª edición del curso de narrativa de Antonio Penades, muy recomendable, y que comienza el 21 de marzo. Y bueno, les recuerdo que como cada año, a finales de este mes, publicaré las bases del concurso de relatos históricos cortos del Museo Liber, y que los premios los entregaremos el 17 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Y bueno, pues recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que cualquier calderilla que tengan pues es bien recibida, y por poco que sea nos puede hacer un buen papel. Y ahora vamos a bajar a tomar un vinito y bueno, pueden comprar en la tienda el libro de José Luis y otros libros que tenemos de José Luis Corral anteriores, y seguro que será un placer para él dedicárselos. Muchas gracias y buenas noches.